amigo Beno me ha pedido que fale en español la palestra. Quiero agradecer a la Sociedad Brasileira de Cirugía de Hombro y Cotovelo por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir mi experiencia. La patología de la porción larga del bíceps se ha reconocido por más de 3 siglos. Inicialmente la inestabilidad, descrita por Montella y posteriormente por Soden, la tendonitis descrita por Duplé en 1872 a propósito de la periartritis glenohumeral, y la primera descripción de tendinitis fue hecha en el año 1932 por Pasteur. Mucho se habló sobre patología de la porción larga del bíceps entre los años 1940 y 1950, y Nier describió el rol de la porción larga del bíceps en la enfermedad del manguito rotador y la importancia como el depresor de la cabeza del húmero y más que nada conservar el tendón mientras fuera posible. Desde el punto de vista anatómico, su origen es del tubérculo supraglenoideo y la porción superior del labro. Se han hecho estudios respecto a su inserción y hay 2 publicaciones muy importantes respecto a eso. Una publicación por el Dr. Magnès en 1994 y posteriormente una descripción por un grupo japonés en el año 2005. La descripción original del Dr. Magnès describe básicamente 4 formas de inserción del bíceps. Un 22% enteramente posterior, 33% predominantemente posterior, 37% iguales y 8% anterior. La diferencia entre estos 2 estudios es que el estudio del Dr. Magnès es un estudio macroscópico y el estudio del grupo japonés es un estudio que hizo una revisión macroscópica y microscópica, y ellos llegaron a la conclusión que, si bien es cierto, hay bíceps que aparentan tener inserciones en la zona anterior, al analizarlos en el microscópico, todos los bíceps tienen una inserción predominantemente posterior. De aquí tenemos unos ejemplos de las inserciones del bíceps predominantemente posterior en la diapositiva de la izquierda y posterior dominante en la diapositiva de la derecha, y un tipo que es igual inserción anterior que posterior, que es la que muestra esta imagen. En definitiva, en el estudio publicado por el Magnès, fundamentalmente lo más frecuente que se vio que eran inserciones iguales anteriores y posteriores, pero el estudio microscópico muestra que el bíceps tiene fibras en un 55,4%, predominantemente posteriores y enteramente posteriores en un 27,7% de los casos. Por lo tanto, todas las inserciones del bíceps tienen fibras en la zona posterior. Desde el punto de vista de la anatomía, el bíceps se desliza pasivamente sobre la cabeza del húmero durante la abducción y rotación, y se desliza hasta 18 milímetros hacia adentro y hacia afuera de la articulación glenohumeral cuando efectuamos una elevación anterior y una rotación interna con respecto a la posición normal. Por lo tanto, el bíceps está quieto y lo que se mueve es la cabeza del húmero sobre el bíceps. Normalmente tiene una longitud de aproximadamente 9 centímetros de largo y un diámetro que varía entre 5 a 6 milímetros. La porción larga del bíceps tiene fundamentalmente restricciones que son extraarticulares, como el espacio subacromial, restricciones intraarticulares, y existe un movimiento constante dentro de la corredera bicipital durante la rotación y la elevación del brazo. La porción intraarticular es intraarticular y extrasinovial. Está inmediatamente por encima de la cabeza del húmero y tiene un largo de 34,4 milímetros. Es plano y ancho en su forma. Y el área de sección transversal varía según se trata de la zona de inserción, donde es más o menos redonda, de 8 por 8 milímetros, y en el momento que entra a la corredera bicipital tiene un tamaño de 5,3 por 3 milímetros. La porción extraarticular se encuentra en la corredera bicipital, la cual tiene un ancho de 6,1 milímetros y una profundidad variable, pero que en promedio son 4 milímetros y tiene forma de un reloj de arena. Y es más angosto y más profundo en su porción media. La porción extraarticular tiene 30 milímetros de largo, es redonda y pequeña y tiene un área de sección transversal en la unión músculo-tendinosa de 5,3 milímetros. ¿Cuáles son las restricciones del tendón del bíceps? En primer lugar, la estructura ósea, el contorno de las tuberosidades.
y lo más importante de todo, un mecanismo de polea. Existen dos poleas, una polea medial de reflexión inferior que está formada por el ligamento coracomeral, el ligamento glenohumeral superior y el borde superior del subescapular secundariamente. Y aquí vemos unas imágenes donde se aprecia en parte lo que estamos diciendo, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento coracomeral, y ahí alcanzamos a ver la porción larga del bíceps. Y existe una segunda polea, que es una polea lateral o superior, que está formada por el borde más anterior del supraespinoso y el cable del intervalo rotador en forma secundaria. Aquí vemos algunas imágenes de lo que corresponde a las poleas del bíceps. Ahí vemos la porción larga del bíceps y la polea, la polea más bien, ahí estamos, medial. Aquí vemos unas imágenes con una visión intraarticular y una visión extraarticular de lo que corresponde a la polea del bíceps, y vemos cómo en la imagen que aparece acá aparece parte de la inserción del subescapular y la entrada del bíceps a la corredera bicipital. Estas imágenes son muy interesantes. Estas imágenes corresponden a un estudio efectuado por el grupo de japonés del doctor Arai, que corresponde al grupo del doctor Sugaya, donde se aprecia la inserción del subescapular que observamos acá, y el subescapular presenta una expansión fibrosa que aparece representada por la letra B, y esta expansión fibrosa del subescapular permite que el bíceps, en el momento que se desliza por la corredera y va a esa zona de su inserción, el ángulo que se produce en esa zona no sea un ángulo tan agudo y proporciona estabilidad en el momento que se desliza en esa zona. Aquí tenemos una visión desde la zona posterior de un hombro del lado derecho, donde apreciamos la relación que existe entre la porción larga del bíceps y estas tres triángulos color verde que corresponden al ligamento glenohumeral superior. El ligamento glenohumeral superior se desliza desde medial hacia lateral y va envolviéndose alrededor de la porción larga del bíceps y tiene estrecha relación con el ligamento coracohumeral. En esta imagen vemos que se ha retirado el músculo supraespinal, el infraespinal, se ha cortado la espina de la escápula, y acá ustedes pueden ver que la porción larga del bíceps está elevada y la estrecha relación que existe entre el ligamento glenohumeral superior, el cual se une a la expansión fibrosa del músculo subescapular para formar el piso de la corredera bicipital en la entrada del húmero. Aquí observamos de una mejor forma, desde una visión más bien superior, el ligamento glenohumeral superior y cómo el ligamento glenohumeral superior se inserta en la expansión fibrosa subescapular y proporciona el piso de la corredera bicipital. Esta imagen histológica es una imagen muy importante porque muestra las relaciones que existen entre el músculo subescapular desde su zona más lateral, en donde se inserta en la tuberosidad menor, y la expansión fibrosa que aparece representada en esta imagen, y cómo el ligamento glenohumeral superior, que es muy neto y claro en esta inserción, se va disminuyendo, y este tejido fibroso que comparte con el ligamento coracohumeral hace que cuando nos vamos más hacia medial, el ligamento coracohumeral sea mucho más claro en esa zona de inserción. Y tal vez esta imagen anatómica nos va a aclarar más la estricta relación que existe entre estos componentes. En rojo vemos el tendón del bíceps, en verde el ligamento glenohumeral superior y en amarillo la expansión fibrosa de la inserción del músculo subescapular. Y aquí vemos cómo el ligamento glenohumeral superior se envuelve en forma de una espiral desde la zona medial hacia la lateral hasta terminar formando la inserción en la expansión fibrosa del subescapular que corresponde a la imagen representada por la letra B. En definitiva, el ligamento glenohumeral superior corre lateralmente y envuelve la porción larga del bíceps en forma de espiral. Se inserta el ligamento glenohumeral superior en la expansión fibrosa de la inserción del subescapular, y el ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral son estructuras que son continuas y son parte del mismo tejido conectivo.
Aquí vemos otra diapositiva donde se representa exactamente lo mismo que acabamos de describir. Esta porción larga del bíceps está sometida a estrés mecánicos en el interior de la corredera bicipital, en su mecanismo de polea y asociada a la patología del manguito rotador y del espacio subacromial. Desde el punto de vista de la irrigación sanguínea, el tendón del bíceps está irrigado por ramas de la arteria circunfleja anterior que corren junto con el tendón del bíceps y existe un patrón de vascularización característico en la zona superficial del tendón dentro de la escotadura. Y aquí vemos una imagen con esa estructura que es una rama que es ascendente, que está en el aspecto lateral de la corredera bicipital, que cuando hacemos tenodesis artroscópica, si no tenemos la precaución de coagularla, vamos a tener un sangramiento y mala visión durante el procedimiento. Por otra parte, en la zona de inserción del bíceps existen ramas labrales de la arteria supraescapular y la porción más distal del bíceps es una porción fibrocartilaginosa y que no tiene inserción. Y aquí vemos un esquema con esa rama que es una rama ascendente que acá aparece amplificada, y esa es la rama ascendente que debemos tener la precaución de coagular cuando hacemos una tenodesis. El bíceps también tiene inervación. Y la inervación fue descrita recién en el año 2005, que corresponde a fibras nerviosas sensitivas y del sistema nervioso simpático. Y estas fibras nerviosas están concentradas en la zona de inserción del bíceps y se van atenuando progresivamente desde la zona de inserción hacia la unión músculo-tendinosa. Estas son las estructuras que se describieron, que son neurofilamentos, que aparecen en esta imagen con una amplificación de 10. Y acá vemos que estos neurofilamentos, al verlos más amplificados, tienen un patrón como de una red, como la que aparece representada en esas imágenes de diapositiva. Algo muy importante, existen las variantes anatómicas que se ven en el alrededor de un 1,7%, que son básicamente de 4 grupos. Desde la ausencia del tendón del bíceps, las variantes que son un mesenterio sinovial, adherente con el manguito rotador o tendón del bíceps, que son fundamentalmente dividido o bífido. Aquí tenemos el ejemplo con un esquema y una visión artroscópica de lo que es un bíceps ausente, la variante tipo meso o víncula, adherente con el manguito rotador prácticamente junto, y finalmente la variante que corresponde al tendón del bíceps que está dividido o tendón del bíceps bífido. Desde el punto de vista de la anatomía comparativa, existe un movimiento evolutivo de la escápula hacia un plano más frontal. Esto está acompañado con una torsión aumentada del húmero, lo cual reduce la acción del tendón del bíceps, y el tendón del bíceps no está exactamente en la posición más anterior, sino que está rotado hacia adentro aproximadamente en 30 grados. Por lo tanto, la porción larga del bíceps está sometida a fuerzas que lo están desplazando permanentemente hacia la tuberosidad menor o como quien dijera hacia el tendón del subescapular, y esas fuerzas permanentemente están forzándolo y probablemente expliquen por qué vemos con más frecuencia lesiones de la polea medial más bien que lesiones de la polea lateral por esta variación evolutiva. En cuanto a la función, es muy variable y es muy controvertida la literatura. Desde decir que el bíceps no tiene un rol y es una estructura vestigial o sería el apéndice del hombro, se ha descrito rol en la cinemática glenumeral, que es controversia, y tendría algunas funciones a nivel del codo, en la flexión del antebrazo y la supinación, y en la desaceleración del brazo en el momento del lanzamiento. Algunas funciones también se le ha descrito como depresor de la cabeza humeral, abductor del brazo cuando el brazo se encuentra en rotación externa, con un 7 o 10% de la fuerza, y el ligamento en la porción larga del bíceps restringe la traslación glenumeral en todas las direcciones en estudios cadavéricos. Hay tensión en la porción larga del bíceps durante la flexión, los movimientos activos del codo, que pueden contribuir de alguna forma a la estabilidad anterior del hombro. Por otra parte, se ha visto que hay un mínimo impacto funcional en la tenotomía del bíceps o la tenodesis, y los estudios cadavéricos demuestran un efecto estabilizante en la estabilidad glenumeral en todas las direcciones.
pero los estudios en vivo todavía tienen que establecer cuál es la función estabilizante. Los estudios de electromiografía han mostrado que hay pequeña o no activación de la porción larga del bíceps cuando el codo está inmovilizado. Durante el lanzamiento, el bíceps funciona predominantemente como un flector del codo. Hay actividad aumentada de la electromiografía con el bíceps en los hombros inestables. Y hay actividad del bíceps cuando existen roturas del manguito significativas o existe inestabilidad. En definitiva, la porción larga del bíceps es una estructura que es intraarticular y tiene una porción extraarticular. Existe una estrecha relación con el intervalo rotador y el ligamento corahumeral y glenohumeral superior. Tiene un mecanismo de restricción de poleas y el contorno de las tuberosidades. Está inervado por un patrón en forma de red de fibras que están concentradas en la zona de inserción. Su rol funcional es controvertido y existen mínimos efectos funcionales cuando se efectúa una tenotomía o una tenodesis. Muchísimas gracias.